Las 2 semanas en el hospital habían sido muy duras para Izuku, los analgésicos se encargaron del dolor casi crónico que normalmente tenía Izuku, y sin el dolor los días se confundían y era más difícil para Izuku concentrarse en las cosas, eso además debido a la falta de sueño, Izuku siempre tuvo dificultades para dormir en lugares nuevos, por lo que los sonidos extraños, los olores y los chequeos regulares del personal lo hicieron mucho más difícil. Hubo momentos de claridad en los que disfrutó de la compañía y las visitas de su mamá, la tía Mitsuchan y el tío Masachan, pero Izuku prácticamente saltaba en su asiento cuando finalmente le permitieron salir del hospital, incluso si estaba restringido a una silla de ruedas. Durante su estancia había comenzado y terminado su transferencia de Aldera a la plataforma de educación en línea que habían elegido, era una de las mejores concursos desde jardín de infantes hasta nivel universitario. Ninguno de los Midori ya sabía que había tantas opciones para la educación en línea, pero con gusto las aprovecharían al máximo. Izuku podría comenzar a trabajar de inmediato una vez que se instalara en casa y comenzara su nuevo horario. Inko se había asegurado de inculcarle lo importante que era para él seguir su plan de recuperación y le dijo que tanto ella como el tío Masachan se asegurarían de que lo siguiera. Izuku encontró toda la atención abrumadora una vez que estuvo en casa. Su madre lo ayudaba por las mañanas tomando pastillas, vistiéndose, etc. Hasta que el tío Masachan vino a verlo mientras ella estaba en el trabajo. Izuku había tratado de protestar por esa parte dado que el tío Masachan estaba trabajando a tiempo completo como diseñador, pero el tío Masachan les aseguró a todos que podría trabajar fácilmente desde casa durante los 6 meses necesarios para que Izuku se recuperara. Izuku también se estaba ahogando en su tiempo libre debido a sus restricciones, no podía realizar la mayoría de las actividades físicas y estaba limitado a solo 3 horas de tiempo electrónico fuera de su tarea. Había tratado de llenar el tiempo con su análisis de héroe pero no había nada. Solo hasta cierto punto podía hacer sin la capacidad de buscar peleas o información. Así que se alegró mucho cuando la tía Mitsuchan le trajo más rompecabezas, juegos de mesa, con temas de héroes y otros, y una radio para escuchar. Izuku disfrutó mucho jugando con el tío Masachan e incluso aprendió más sobre el negocio de los Bakugous gracias al trabajo del tío Masachan. A su alrededor, Izuku también preguntó sobre su parte del negocio, ya que probablemente se parecía mucho a un trabajo de apoyo haciendo disfraces. La tía Mitsuchan había tratado de explicarlo, pero eso era principalmente la timonera del tío Masachan. El primer mes pasó más rápido de lo que Izuku hubiera pensado, pero todavía se prolongaba en algunos lugares, y estaba emocionado de comenzar la parte de fisioterapia de su plan de recuperación. Habían hecho arreglos para que Izuku hiciera las sesiones en el hospital en el que trabajaba su madre, así que él y el tío Masachan a veces podía verla en sus descansos. El fisioterapeuta era amable y a Izuku le gustaba hablar con él y verlo 3 veces por semana. Izuku se había sentido solo desde que dejó Aldera a pesar de lo mucho que lo intentaron el tío Masachan, la tía Mitsuchan y su mamá. La radio de la tía Mitsuchan había ayudado particularmente cuando la casa estaba demasiado tranquilo. Poco a poco, Izuku empezó a amar su nuevo horario una vez que se le permitió comenzar a caminar solo distancias cortas en casa y se le dio un poco más de libertad para hacer las cosas. Al tercer mes, Izuku ya había podido dejar de usar la silla de ruedas a medida que se recuperaba. Tenía total autonomía y podía empezar a caminar por el apartamento sin ayuda, pero seguía un horario estricto porque era bueno para él y, después de todo, todavía se estaba recuperando de su lesión cerebral traumática. No salía mucho a pesar de que se le permitía hacerlo si iba con alguien, simplemente estaba demasiado interesado en sus estudios ahora que tenía un aula segura e imparcial para aprender, así que con la prohibición de la electrónica fuera del camino. Básicamente, se dedicó a su trabajo escolar y al análisis de héroes con lo que pudo conseguir en línea, ya que ni los Bakugous ni su madre confiaban en que él no saldría lastimado al ver peleas de héroes en persona. El daño de la Advi había sido mucho más grave de lo que Izuku había pensado originalmente, y el proceso de recuperación fue agotador, pero disfrutó la parte en la que podía comenzar a escribir un diario y continuar con sus cuadernos de análisis de héroe, mientras Izuku todavía se estaba recuperando. Me sorprendió lo fáciles que se estaban volviendo algunas cosas, como respirar. Ahora se sentía mucho más fácil simplemente aspirar oxígeno, algo con lo que Izuku realmente no había creído que estaba luchando hasta que comenzó a tomar su medicación y con frecuencia se sorprendía de lo liviano que se volvía su pecho con cada respiración, y una vez que comenzó a caminar por la casa.
Nuevamente notó por primera vez en años que no le dolía nada más que esa vez que se golpeó el dedo del pie. Izuku también descubrió que podía concentrarse en las cosas sin obsesionarse con ellas durante las siguientes 3 horas para estar absolutamente seguro. Entendió completamente lo que estaba aprendiendo haciendo. Entonces, descubrió que la vida había sido mucho más fácil ahora desde que su madre se enteró del acoso. Al principio estaba muy nervioso por lo que iba a pasar con Kacchan y se aseguró de que su madre, la tía Mitsuchan y el tío Masachan maldijeran varias veces. Que no castigarían duramente a Kacchan por intimidarlo a pesar de no haber visto a Kacchan desde el día en que su madre lo llevó al hospital. Lo habían mantenido actualizado sobre su vida a través de su tía Mitsuchan y su tío Masachan, aunque no indagó demasiado dada la inquietud que ambos tenían, especialmente la tía Mitsuchan. Como esperaban y con un certificado de buena salud por parte de un médico, Izuku se había recuperado por completo con solo algunas cicatrices para mostrarlo. Para entonces Izuku hacía tiempo que se había adaptado a su nueva vida, lo que lo hacía sentir increíble, especialmente porque podía regresar a niveles normales de actividad humana, aunque estaba un poco triste por no poder tener visitas diarias con el tío Masachan. También se alegraba de que su tío pudiera volver al trabajo y todavía se sentía culpable por ocupar tanto de su tiempo cuando podía. He estado ayudando a Kacchan. Actualmente, sin embargo, ambos estaban con Inko trabajando en la cena en la cocina mientras Izuku estaba haciendo su trabajo de curso en línea en su habitación mientras escuchaba la radio. A Izuku le había encantado su nuevo trabajo de curso. El sitio le permitió a Izuku trabajar en tanto como quería de una sola vez. El trabajo del curso también dejó múltiples enlaces a las fuentes que tenía el sitio para que Izuku pudiera profundizar libremente en los atracones de información. Cuando algo interesante llamó su atención, había una opción para enviar mensajes de texto o videollamar a uno de los maestros si quería que alguien lo ayudara. No quería que nadie lo hiciera, pero tener la opción aún era bueno. Izuku estaba felizmente escribiendo un ensayo para un examen que sospechaba fuertemente que era una nueva revisión de todas sus clases, ya que había preguntas de todas las clases. Izuku había hecho esos exámenes en la escuela y había hecho algunos más desde que comenzó en línea. Escuela, pero lo atribuyó a ser parte del formato en línea. La revisión fue bastante fácil ya que era solo un repaso de los temas. Había cubierto previamente en el plan de estudios un puñado de temas nuevos y algunos que profundizaban en algunos temas que Izuku conocía bien de los atracones de información mencionados anteriormente. Izuku terminó la prueba en aproximadamente 1 hora y esperó que apareciera la siguiente tarea, como de costumbre, solo con un felicitaciones. En su lugar apareció el mensaje y desconcertado lo leyó esperando obtener alguna aclaración. Cuando se dio cuenta de por qué exactamente lo felicitaba, hizo un chillido ahogado. Su ruido de angustia había sido lo suficientemente fuerte como para que su madre escuchara a Izuku. Inko llamó desde la cocina preocupada por el extraño ruido. Izuku habría respondido pero estaba demasiado concentrado releyendo el mensaje porque no podía estar leyéndolo bien. Preocupado por haber hecho algo mal, Izuku tomó su computadora portátil, un regalo de los Bakugous, y entró en la cocina. Mamá, ¿podrías revisar mi trabajo? Creo que arruiné algo. Preguntó la ansiedad asomando su fea cabeza haciéndolo temblar levemente. Inko suspiró aliviado por la pregunta, y felizmente tomó la computadora portátil y se sentó a la mesa. No era raro que Izuku le pidiera que revisara su trabajo, aunque rara vez necesitaba corrección por lo inteligente que era su hijo. Aún así, incluso ella se sorprendió por el mensaje, ya que felicitaba a su hijo por graduarse de la escuela secundaria. Parpadeó confundida y abrió la página de índice del programa de Izuku y al revisar la lista de tareas vio que Izuku efectivamente había terminado todo el trabajo de la escuela secundaria. Inko sintió una pequeña floración de orgullo en su pecho mientras absorbía la información que su hijo había completado la escuela secundaria en solo 6 meses. Oh Izuku, dijo Inko, el orgullo la abrumaba y hacía que las lágrimas cayeran de su rostro. Mamá, exclamó Izuku entrando en pánico y luego Inko lo abrazó con fuerza. Oh Izuku, eres mi pequeño genio. Ella elogió llena de alegría y muy orgullosa de su hijo y luego volvió a la computadora portátil. ¿Qué? Cuestionó Izuku, desconcertado por su reacción. ¿Ya terminaste la escuela secundaria? Estoy muy orgulloso de ti, Izuku. Inko respondió alegremente mientras hacía clic en la opción de confirmar sobre el certificado de graduación ofrecido. Oh, voy a hacer un panecillo.
Inko anunció inmediatamente levantándose para reunir todo lo que necesitaba mientras Izuku se resistía, absolutamente sorprendido de que realmente se hubiera graduado. Inko precalentó el horno y comenzó a hornear el postre con murmullos emocionados y desconcertados, flotando entre los dos ya que ambos estaban en su propio lugar. Mundos hasta que terminó la cena. Se sentaron juntos en la sala de estar y comenzaron a discutir qué hacer a continuación. Sus maestros debieron haber frenado a Izuku dada la rapidez con la que avanzó en su plan de estudios, e Inko sugirió que tomaran la prueba de actitud del sitio para juzgar adecuadamente dónde estaba el nivel de Izuku. A lo que Izuku había aceptado, encontrando el comienzo de la prueba bastante fácil. Había esperado eso ya que el sitio comenzó en el nivel de jardín de infantes, pero en general, a Izuku le tomó alrededor de 1 hora y media completar la prueba y luego la envió. Sin nada más que hacer, ambos se sentaron esperando el resultado. Izuku se sintió especialmente estresado y sin querer empezó a morderse las uñas. Era un hábito desagradable que no le gustaba mucho de sí mismo y que se había desarrollado originalmente para poder concentrarse en cualquier cosa cuando el dolor era demasiado, o era un día realmente muy malo. Eso lo dejó tambaleándose a través de una espesa niebla mental. Su hábito a menudo dejaba sus dedos sangrando, pero no ha tenido que hacerlo con tanta frecuencia porque ya no lo necesitaba, pero aparecía su fea cabeza cada vez que estaba ansioso, por lo que sus dedos han podido sanar sin el abuso constante incluso si recayera. Izuku no se quedó con sus pensamientos por mucho tiempo. Cuando un suave sonido salió de la computadora portátil, Inko la agarró y al ver los resultados de su prueba jadeoku ¿Qué pasa? Preguntó Izuku, repentinamente consumido por la idea de que en realidad estaba atrasado en su educación y que aprobar la escuela secundaria fue solo una casualidad. Por supuesto, no podría ser tan inteligente. Estúpido Deku de mierda. Todo fue solo un error estúpido que él convirtió en un gran problema. Deja de causar una escena Deku, solo estás distrayendo ahora. Sin duda, la decepcionó más allá de lo creíble por ser una carga tan estúpida e inútil de niño bastardo. Izuku fue arrancado de la espiral mental descendente porque Inko había colocado la computadora portátil nuevamente sobre la mesa y envolvió a Izuku en un gran abrazo lloroso. Oh, Izuku. Mi brillante bebé, eres un joven tan increíble. Ella proclamó, lágrimas gigantes de la familia Midoriya cayendo de su rostro, lo que confundió mucho a Izuku. Izuku se movió para consolar mejor a su madre e iba a buscar la caja de pañuelos cuando vio la pantalla, revelando el hecho de que según los resultados de su prueba debería comenzar la universidad y la revelación lo dejó boquiabierto y luego también lloró. A ambos Midoriya les tomó aproximadamente 1 hora calmarse y hablar sobre qué hacer a continuación. Después de mucha discusión, Izuku acordó que comenzaría la parte universitaria si podía tomar el examen de la parte de la escuela secundaria. Izuku hizo el examen de la escuela secundaria. Mientras Inko se ocupaba de cuidar los platos y guardar las sobras. Izuku chilló una vez que completó la prueba y se cubrió la cara nerviosa cuando apareció un segundo mensaje de felicitación. Inko felizmente hizo clic en confirmar en la opción de obtener un diploma y luego abrazó a su hijo nuevamente. Tuvieron una tercera larga conversación sobre qué hacer, aunque esta fue sobre qué cursos debería tomar Izuku. Habían pasado mucho tiempo discutiendo los pros y los contras de cada curso, cuántos debería tomar y cuál sería su especialidad. Izuku todavía quería desesperadamente ser un héroe, pero sabía y entendía que de manera realista, no podía. Su investigación previa sobre las escuelas de héroes mostró que la mayoría tenía una prohibición estricta para los estudiantes sin peculiaridades, incluso la UA tenía una prohibición para sus cursos de héroe, que era mejor que la mayoría, ya que algunas escuelas tenían una prohibición total de no tener peculiaridades si tenían varios cursos. En cambio, eligió especializarse en una materia que amaba, estudios y análisis de quirks. Izuku ni siquiera sabía que era un área de estudio. Izuku sabía que había consejeros y analistas de peculiaridades, pero había pensado que eran solo una parte de una subsección de psiquiatras, médicos o científicos, no una rama de estudio completamente diferente. Al final de la noche, Izuku eligió 6 cursos en total para completar sus conocimientos y estaba nervioso por comenzar. Oh, tengo que llamar a Misuchan. Dijo Inko sacando su teléfono para informarle a su querida amiga. El estómago de Izuku dio un vuelco una vez que su madre dijo eso y aunque no quería ocultarle cosas a la tía Mitsuchan o al tío Masachan, estaba seguro de que ambos estarían igual de felices con la noticia, pero si lo supieran, entonces Katchan podría enterarse también. Y ese pensamiento asustó una pequeña parte de él.
Izuku sabía que Kacchan no lo atacaría por estar por delante de él en grado o en educación, incluso cuando estaban en la escuela los maestros tenían que pedirle que atacara a Izuku por eso, pero eso no le impidió tener miedo de que Kacchan lo atacara. Odiarlo aún más por estar tan por delante de él. Izuku estaba contemplando si eliminar o no algunos platos cuando su madre lo puso de pie, ya había pasado un poco la hora de acostarse y estaba demasiado cansado y emocionalmente agotado por los eventos de la noche para protestar cuando su madre lo ahuyentó a su habitación. Izuku se fue a dormir esa noche sintiéndose en conflicto sobre si debería estar más emocionado o nervioso por comenzar la universidad a los 12 años. Masaru no esperaba con ansias el día que estaba a punto de tener ni la conversión que iba a tener con su hijo, respiró hondo y tomó un sorbo de su taza de té, luego revisó la hora. Mitsuki había salido como una hora para ir a conseguirle a Inko algunas cosas para quedarse en el hospital, que lo dejó a él y a Katsuki solos en el apartamento. El lugar había sido bañado en un silencio inquietante en el momento en que Mitsuki se fue, pero no podía pedirle que regresara todavía, su esposa necesitaba tiempo para aceptar las acciones de su hijo o podría volver a estallar. Si bien a él también le afectó el conocimiento del comportamiento de su hijo, estaba más sensato y se había encargado de poner todo en orden. Ya había llamado a la escuela para informarles que Katsuki no asistiría a la escuela por un tiempo debido a un asunto personal y que probablemente necesitarían discutir su inscripción actual. También informó a sus empleados que no podrían venir a trabajar debido a una emergencia familiar. Masaru había hecho esas llamadas una vez que su esposa se había ido y Katsuki no había vuelto a salir de su habitación desde que Mitsuki estalló, así que se quedó solo en la cocina contemplando. El descubrimiento de las tendencias violentas de su hijo fue definitivamente un momento emotivo. Cuando Mitsuki le había contado lo que Katsuki había hecho, deseaba poder decir que estaba más sorprendido de lo que estaba, quería decir que enterarse de que su hijo era un matón. Lo había tomado por sorpresa por completo, pero no pudo. Desafortunadamente, Katsuki había heredado la condición de su madre y aunque habían tomado las medidas que creían necesarias para evitar que lastimara a otros, estaba claro que no era suficiente. Masaru podía recordar las múltiples charlas que tuvo con Katsuki a lo largo de los años de elegir sus batallas o que no era vergonzoso retirarse de una habitación si se sentía incómodo. También le habían ayudado a enseñarle algunos ejercicios que lo ayudarían a relajarse. Habló a sus maestros sobre su condición para que pudieran sacarlo de una situación antes de que se volviera violenta o llamarlos si Katsuki tenía un ataque. Mientras Mitsuki tomaba medicamentos para ayudarla a equilibrar la ira que previamente habían replanteado al poner a su hijo a tomar medicamentos dada su corta edad y la aparente falta de necesidad, ya que no hubo tantos incidentes desde que Katsuki cumplió 6 años. Masaru frunció el ceño y se maldijo a sí mismo por ser tan ingenuo y por confiar demasiado en los maestros de los niños. La falta de llamadas debería haber sido un claro indicio, ya que incluso su esposa todavía tenía problemas para controlar su ira incluso con terapia y medicamentos regulares. También habían considerado poner a Katsuki en terapia hace años, pero fue una búsqueda infructuosa de un psicólogo infantil capacitado en trastornos explosivos, capaz de manejar ataques o rabietas posiblemente explosivos, y no sería una extravagancia que pusiera ideas peligrosas en su mente cabeza. Sin embargo, sus esfuerzos podrían haber sido en vano dado lo que Inko le dijo a su esposa, tenían muchas decisiones que tomar cuando se trataba de castigar a Katsuki por sus acciones y cómo evitar que empeorara aún más. El primer paso que acordaron unánimemente fue que Katsuki no podía continuar yendo al DERA, y aunque la educación en casa o en línea era una opción, la falta de interacción social y el confinamiento percibido en la casa probablemente lo volverían loco. Masaru se había encargado de hacer una lista de las escuelas del distrito con la intención de examinarlas minuciosamente antes de hacerle sugerencias a su esposa. La siguiente decisión fue llevar a Katsuki a terapia, tanto con los tres como familia como solo, sin importar lo difícil que sería. Mitsuki fue quien insistió en buscar terapia familiar, no es que fuera a discutir dado lo difícil que era. Claramente estaban desconectados de Katsuki y su vida, ella también se haría cargo de ese extremo ya que tenía más experiencia en conseguir un buen terapeuta. Masaru podía entender que su esposa no lo supiera dado que ella no regresaba a casa con tanta frecuencia como el modelo y rostro del negocio, pero él regresaba a casa casi a diario y no tenía excusas para estar tan fuera de contacto con la vida de su hijo. Si iban o no a tomar medicamentos a Katsuki como Mitsuki era algo con lo que iban a consultar a un médico y a un psicólogo antes de tomar decisiones concretas, dado que eso podría empeorar las cosas.
Agachó la cabeza sintiéndose avergonzado y decepcionado por su incapacidad para ayudar a su hijo o proteger a su ahijado. Había hecho muchas suposiciones en lo que respecta a su relación en los últimos años. Izuku, aunque confiado y feliz cuando era un niño pequeño, se había vuelto mucho más tímido, nervioso e introvertido después de que se descubrió su falta de peculiaridad. Lo había atribuido al acoso del que les hablaron desde preescolar hasta segundo grado, así como a que le dieron la personalidad de Inko. Con qué frecuencia los niños se parecen a sus padres, y ella era el principal modelo a seguir que tenía Izuku. El hecho de que Isashi los abandonara sin duda también había jugado un papel en la forma en que Izuku se cerró a sí mismo. Cuando Izuku dejó de venir después de la escuela y dejó de venir regularmente para ver a Katsuki o para quedarse a dormir los fines de semana, se encargó de que simplemente se habían distanciado en los últimos 5 años, mientras que Inko y Mitsuki eran muy cercanos y tenían las mismas personalidades que sus hijos. Eso no garantizaba que querían ser amigos y ciertamente no iba a obligarlos a ser amigos si no querían serlo. Tampoco había culpado a Izuku por distanciarse si los problemas de ira de Katsuki y Mitsuki lo habían asustado y no se sentía cómodo cerca de ellos después de haber sido intimidado. Ambos tuvieron sus momentos, y la peculiaridad de Katsuki solo hacía que sus ataques fueran aún más peligrosos cuando sucedió. Hubo muchas más cosas que le vinieron a la mente cuando pensó en el comportamiento de los chicos que tenían demasiado sentido con la idea de que Katsuki intimidaba a Izuku, pero las pocas veces que había cuestionado a Izuku sobre cómo eran las cosas o cuando algo raro sucedió que el niño siempre tuvo al menos 3 explicaciones sólidas para ello. Como la única vez que vio marcas de quemaduras familiares en el uniforme de la escuela primaria de Izuku, fue descartada con una historia de un niño que estaba siendo malo con él y como Katsuki estaba demasiado ansioso por defenderlo. Izuku les había dicho a menudo que Katsuki era quien lo defendía de los matones cada vez que se mencionaba el tema. Masaru no estaba seguro si el novato mentía porque temía la ira de Katsuki o por lealtad fuera de lugar hacia su hijo. Otra pregunta más preocupante fue cuando el chico le preguntaba a Mitsuki sobre el maquillaje. Afirmó que era porque vio un comercial con un héroe publicitándolo, pero ahora estaba seguro de que el chico estaba buscando consejos sobre cómo ocultar los moretones. Fue sospechosamente casi al mismo tiempo que Izuku afirmó que los profesores estaban empezando a tomar medidas enérgicas contra el acoso. Katsuki llamar a Izuku Deku de todas las cosas era preocupante, pero asumió que era solo otra cosa que seleccionó de su madre después de leer mal el nombre de Izuku. Había peores cosas que podría haber elegido para llamar a Izuku que inútiles dadas. La boca sucia de Mitsuki. Masaru sabía que Izuku era un joven inteligente y cariñoso y no sabía qué parte de eso lo aplastaba más, si Izuku no confiaba en ellos para ayudarlo con el acoso por miedo a que no le creyeran o porque sentía la necesidad de ocultarles su dolor para proteger los sueños de su hijo y su familia. Desafortunadamente, podría ser de cualquier manera dado lo grave que debe haber llegado el acoso. Después de terminar su búsqueda, revisó la hora y vio que era alrededor de la hora del desayuno. Masaru hizo algo rápido para él y Katsuki antes de ir a la habitación de Katsuki y tocar la puerta vacilantemente. «Katsuki, ¿estás despierto?», preguntó sintiéndose un poco incómodo mientras estaba parado afuera de la puerta. Luego hubo un suave gruñido en respuesta. «Hice el desayuno, Katsuki, ¿quieres comer en la mesa?», cuestionó Masaru. Pudo escuchar pasos al otro lado de la puerta antes de que se oyera el clic de la cerradura. La puerta se abrió y Katsuki lo siguió mucho más recatado que antes. Masaru se sentó frente a Katsuki y la falta de charla arrogante de Katsuki hizo que la atmósfera a su alrededor fuera sofocante. Mirando el tazón de arroz con un huevo que no podía comer realmente en ese momento y decidió terminar con esto de una vez. «Katsuki, tenemos que hablar», Masaru le dijo rígidamente a su hijo. Katsuki dejó sus palillos. «¿Se trata de la mierda de anoche?», el rubio cuestionó y Masaru suspiró. «Sí, Katsuki, necesito hacerte algunas preguntas y necesito que seas completamente honesto conmigo», Masaru informó severamente al chico. Katsuki normalmente se habría burlado de él, pero aparentemente todavía estaba conmocionado por la noche anterior. «Sí, lo que sea, viejo, date prisa. Necesito prepararme para la escuela», se quejó. Masaru respiró hondo. «Katsuki, ya llamé y les dije que no vendrías hoy». Katsuki parpadeó aparentemente desconcertado. Gruñó confundido. «Te lo explicaré más tarde, pero primero necesito saber qué pasó cuando saliste de la escuela ayer», cuestionó Masaru. El rubio puso los ojos en blanco y apoyó la cabeza en una de sus manos. «TCH, simplemente hice lo que siempre hacía, viejo. Caminé a casa parte del camino con ese Deku de mierda y algunos idiotas, luego hice la tarea y entrené en mi habitación hasta que la bruja dijo que era la cena.
Katsuki respondió ignorando todo el asunto. Masaru sintió que se le apretaba la mandíbula, pero no llamó al chico todavía. ¿Entonces no seguiste a Izuku y lo atacaste con tu don? Preguntó eligiendo ir directo al grano. ¿Qué? Dijo Katsuki mirándolo fijamente. Katsuki, ¿usaste tu don con Izuku? Reiteró dándole a su hijo una mirada firme. Sí. Le dijo dándole una mirada extraña retorciéndose ligeramente. Masaru no estaba seguro de cómo tomar la confesión relajada de Katsuki. ¿Entonces has estado intimidando a Izuku? Masaru preguntó y Katsuki inmediatamente se resistió. Joder, no. Solo he estado tratando de darle una lección a ese idiota. Katsuki discutió y las cejas de Masaru se fruncieron. Katsuki, ¿sabes qué es el acoso? Preguntó y pudo ver el enojo aumentar en su hijo. Por supuesto que sí, viejo. Gritó probablemente insultado por la implicación. ¿Entonces nunca golpeaste a Izuku, a propósito con la intención de lastimarlo? Masaru cuestionó y su hijo hizo una pausa. Bueno, sí, pero esa mierda es diferente. Respondió el rubio cruzándose de brazos y recostándose en su silla, desviando la mirada con algo parecido a la mansedumbre del chico. ¿Por qué? Masaru lo incitó y Katsuki se burló y luego le dijo. Porque ese Deku de mierda todavía sigue hablando de esa mierda de fantasía de héroe, como si ese idiota pudiera convertirse en un héroe con solo estudiar. Masaru sintió un momento de molestia ante el motivo que dio. ¿Entonces tienes derecho a lastimar a Izuku porque sueña con ser un héroe? Preguntó tratando de mantener su tono neutral, pero Katsuki nuevamente parecía personalmente insultado. ¿Qué? Joder, no. Le estoy pateando el trasero porque no está haciendo una mierda, sino siendo un canalla obsesivo mientras dice que va a ser un héroe. ¿Sabes lo frustrante que es escuchar a ese Deku de mierda constantemente hablando y hablando de ser un héroe? Héroe cuando no ha entrenado seriamente ni un puto día en su vida. Si sigue así, matarán a su idiota. Gritó Katsuki alejándose de la mesa y comenzó a caminar, a pesar del volumen. Y la energía detrás de él estaba más cerca de pisar fuerte. No es como si no hubiera tratado de ayudar a ese imbécil. Intenté entrenar con él cuando éramos más jóvenes, pero ese imbécil se quedaba ahí sentado como una zarigüeya de mierda y lo aceptaba. Incluso después de todos estos años de esa mierda. Deku no ha hecho una mierda para entrenarse físicamente. Katsuki despotricó, la ocasión hizo estallar en sus palmas. Incluso los héroes de Rescue necesitan saber cómo lanzar un puñetazo, pero ese inútil Deku hace algo para aprender a luchar. Joder, no. Lo único que hace es obsesionarse con esos cuadernos de acosadores que tiene y alardear de que será el primer héroe sin peculiaridades. Una vez que esos imbéciles de la Comisión de Seguridad de Héroes dejen de ser unos imbéciles más extravagantes. Katsuki gruñó, años de frustración reprimida finalmente dieron voz. Quiero decir, todo el jodido plan de Deku es arrojarse entre la víctima y su atacante o contra el atacante mientras se agita como una estrella de mar. Después de todos estos años y héroes, él acecha y supuestamente aprende y no sabe una mierda sobre estrategia. Gritó Katsuki, la única razón por la que no había intentado arrancarse el pelo era por lo volátil que estaba en ese momento. No ha hecho ningún entrenamiento y cree que va a ser un puto héroe. Simplemente le van a matar el trasero tirándose como si tuviera algún tipo de deseo de morir. Katsuki gruñó dejando escapar una gran explosión de su mano derecha. Eso, no era lo que Masaru esperaba escuchar y lo dejó desconcertado por unos momentos, pero estaba comenzando a conectar algunos puntos que estaban formando una imagen mucho mejor de lo que él y Mitsuki previamente temían que pudiera haber dicho. Katsuki, ¿le dijiste a Izuku que querían entrenar juntos? Preguntó con una pequeña flor de esperanza agridulce formándose en su pecho. Ese idiota y yo prometimos ser compañeros, por supuesto, se suponía que entrenaríamos juntos, eso es jodidamente obvio, y como el mierda de Deku no tiene peculiaridades, tendríamos que entrenar incluso más duro y empezar antes, pero cada vez que lo hacíamos, ese idiota se convertía en un llorón grande y gordo. Katsuki le dijo con una actitud como si lo que estaba diciendo fuera dolorosamente obvio. ¿Y insultarlo constantemente? Masaru preguntó y Katsuki resopló. Cuando ese idiota no quiso pelear conmigo, traté de cabrearlo, siempre quiero golpear a alguien cuando está siendo molesto. Katsuki le restó importancia. Ya veo, y usar tu peculiaridad con Izuku, ¿eso fue para qué? ¿Entrenar? Masaru presionó y Katsuki frunció el ceño. Es como dije, ese Deku de mierda no estaba haciendo nada más que estupideces, intenté todo en ese momento para lograr que ese cabrón hiciera un entrenamiento real y pensé que si usaba mi peculiaridad, el shock al menos podría lograr que lo hiciera. Haz algo más que quedarte ahí tirado.
Katsuki escupió de nuevo con los brazos cruzados. Masaru suspiró sintiendo un dolor de cabeza creciendo y frotándose la frente. Katsuki, ¿alguna vez le dijiste algo a Izuku acerca de que todavía querías ser compañeros héroes o entrenar juntos en los últimos años directamente con él? Preguntó y Katsuki le dio una mirada extraña. No, pero esa mierda era jodidamente obvia, hablamos de esta mierda desde que éramos pequeños mocosos, sobre ser héroes juntos y he estado tratando de entrenar junto con él durante años, pero él siempre trató de deshacerse de mí. El maldito bastardo. El rubio respondió agitando una mano. Katsuki, ¿alguna vez se te ocurrió que Izuku no sabía que estabas tratando de entrenar con él y que podría haber pensado que hablabas en serio cuando intentabas cabrearlo? Masaru sugirió sentirse un poco estupefacto de que algo tan inocente como un malentendido pudiera ser la razón por la que Katsuki estaba intimidando a Izuku, podía ver los engranajes girando en la cabeza de su hijo y mirarlo confundido. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo estás tratando de decir? Por supuesto, Deku sabe que estábamos entrenando y no hay manera de que tenga la cabeza metida tan profundamente en su trasero como para pensar que estaba hablando en serio cuando estaba hablando mierda. Solo estaba escupiendo una completa y absoluta mierda. Argumentó Katsuki, su ira reducida a fuego lento por su confusión. Una parte de Masaru estaba desconsolada por la ignorancia de su hijo de lo que estaba haciendo. Katsuki, suspiró por lo bajo y luego levantó la cabeza. Katsuki, ¿cuándo fue la última vez que tú e Izuku hicieron algo juntos? ¿O hablaron de algo? ¿Has hecho algo que le haga pensar que todavía eran amigos? Masaru preguntó gentilmente sabiendo que darse cuenta podría ser igualmente impactante para su hijo. Los ojos de Katsuki se entrecerraron y su boca se abrió y luego se cerró cuando sus ojos se abrieron ligeramente. No, pero por supuesto el imbécil sabe que somos amigos, es posible que no disparemos mierda como la tía y la bruja, o nos veamos fuera de la escuela pero nosotros, es seguro que no hicimos una mierda desde que teníamos 8 años, pero quiero decir, nosotros, la protesta de Katsuki se apagó cuando la incertidumbre comenzó a aparecer. ¿Qué le hacen el resto de tus compañeros a Izuku? Preguntó Masaru. Inko no había entrado en detalles con Mitsuki, pero Masaru podía arriesgar una suposición considerando la estadía de Izuku en el hospital. TCH, la mayoría de ellos son bastardos de dos caras. En la escuela, les importa una mierda a Deku, pero a la mayoría de ellos les importa un comino una vez que terminan las clases y simplemente se van a la mierda. Algunos de ellos son idiotas, pero yo les patearía el trasero. Antes de que empiecen a hacer cosas con él, un par de esos extras han sido sanguijuelas tratando de entrar en nuestro entrenamiento durante los últimos años. Katsuki explicó que la molestia regresaba al pensar en ellos. Katsuki, si uno de tus compañeros de clase hiciera lo que tú has estado haciendo, ¿pensarías que estaba intimidando a Izuku o ayudándolo? Masaru propuso ver que el principal problema de su hijo era su perspectiva de la situación. La nariz de Katsuki se arrugó y su pecho se hinchó con rabia instantánea y estaba a punto de escupir otra diatriba llena de vitriolo, pero se detuvo, su mente se aceleró y su rostro se volvió menos enojado y más inseguro al pensar en ello. Yo, no soy un matón, alguien me habría detenido si hubiera ido demasiado lejos con el entrenamiento, todos nuestros profesores vieron esa mierda. El rubio respondió luciendo claramente incómodo ante las implicaciones de las preguntas de Masaru. Masaru sintió que fruncía el ceño ante la mención de Aldera. ¿Alguna vez has usado tu peculiaridad en clases? Presionó sí. Katsuki respondió un poco más vacilante. ¿Alguna vez te han castigado por eso? Masaru preguntó de nuevo. Katsuki era un joven inteligente, y ha tenido la edad suficiente para conocer los peligros de su peculiaridad durante años. Katsuki no respondió de inmediato. No, murmuró. ¿Has visto a alguno de tus maestros impedir que alguien se meta con Izuku desde que supimos que no tenía peculiaridades? Masaru preguntó y el silencio de Katsuki lo decía todo. No hay manera de que tú o tu tía me dejen hacer algo que realmente lo lastime. El rubio respondió, la incertidumbre comenzando a combinarse con el miedo a medida que la realidad comenzaba a asimilarse. Masaru desvió la mirada y sus manos apretaron su taza. ¿Sabes de qué estábamos hablando tu mamá y yo anoche? Preguntó finalmente mirando a su hijo después de un momento de tenso silencio. Katsuki aparentemente no podía encontrar su voz mientras negaba con la cabeza. Tu madre acababa de regresar de visitar a Izuku e Inko en el hospital. Masaru le dijo y Katsuki palideció. ¿Qué? Dijo el rubio con horror en su voz haciéndola dócil. Hasta ayer Izuku ha estado ocultando todo lo que le has hecho, ninguno de nosotros sabía de tu entrenamiento.
Considerando todo lo que le has hecho a Izuku, ¿no crees que si supiéramos que Inko te habría dicho que no fueras tan duro con él a estas alturas? Le explicó Masaru. Uno podría haber visto los últimos hilos de esperanza siendo aplastados en los ojos de Katsuki y comenzó a temblar. No, yo, dijo con la voz quebrada antes de huir a su habitación. Masaru no lo siguió y escuchó a Katsuki cerrar la puerta de golpe. Segundos después, su mirada se posó en la comida ahora fría mientras se sentaba en la cocina solo con sus pensamientos nuevamente, mientras intentaba comprender qué decirles a Mitsuki e Inko. A la mañana siguiente, los Midoriya recibieron una videollamada del tío Masachan y la tía Mitsuchan de Tokio para felicitar a Izuku por comenzar la universidad. La pareja hizo algunas preguntas sobre el salto repentino en la educación y él fue elogiado por sus logros antes de que tuvieran que regresar a trabajar. Le tomó un par de meses equilibrar el horario de su antiguo horario con sus nuevos cursos universitarios y se sorprendió de que ahora tenía una gran cantidad de tiempo libre. Había tratado de llenar el tiempo como solía hacerlo con juegos de mesa y su análisis de héroe, pero agotó todo eso bastante rápido. Izuku disfrutó el tiempo extra para su análisis, pero sintió que estaba siendo perezoso al ver a su madre trabajar tan duro para mantenerlos a ambos, por lo que tomó la iniciativa de buscar cómo podía conseguir un trabajo legalmente. Él esperaba que solo pudiera hacer pequeñas cosas como tareas domésticas como cortar el césped, tal vez cuidar niños o pasear perros, así que imagina la sorpresa de Izuku al descubrir que él, un niño de 12 años sin peculiaridades, era, legalmente hablando, visto casi como un adulto. Al parecer, según la ley japonesa, desde que Izuku tenía 10 años tenía permitido legalmente vivir por su cuenta, comprar alquilar poseer y vender propiedades vehículos, obtener una licencia para conducir navegar volar, adoptar niños si cumple los requisitos legales para ello, casarse con cualquier persona mayor de edad según las leyes japonesas de matrimonio. Trabajar a tiempo completo en cualquier profesión para la que esté capacitado, si cumple con los requisitos legales. La gran cantidad de libertades que tenía fue un shock total para Izuku debido a las pocas veces que se le había permitido algo dentro o fuera de la escuela, y sus consejeros escolares ciertamente no le habían dicho ni una palabra de este hecho a Izuku. Aunque después de pensarlo detenidamente, tenía algo de sentido para él, dado que las tasas de suicidio sin don alcanzaban el 87% una vez que cumplían 10 años, que solo aumentaba a medida que envejecían, y el 13% restante que no se suicidaba tenía un 58,4% de posibilidades de morir por crímenes de odio o abuso doméstico. Poder salir a los 10 probablemente fue lo que ayudó a reducir el número a la baja tasa que era ahora, pero también probablemente se aprobó principalmente para que la gente tuviera el derecho de echar a sus hijos sin peculiaridades y pudiera sacarles dinero. Bueno, independientemente de las razones de una ley tan sorprendente, iba a aprovecharlas al máximo. Esa noche Izuku reunió todo el coraje que tenía para pedirle permiso a su madre para conseguir un trabajo de medio tiempo. Fue una larga conversación sobre los pros y contras de conseguir un trabajo y, finalmente, Inko aceptó siempre que fuera un trabajo liviano como bibliotecario o algo similar. Izuku felizmente saltó directamente a la búsqueda de trabajo después de haber pasado las primeras semanas buscando tanto en línea como en los periódicos sin mucha suerte. Si un empleador pudiera mirar más allá de su edad, lo rechazarían por su falta de calificaciones o algunos le dirían sin rodeos que no querían un nulo sin genes en su propiedad. Era desalentador pero esperado, así que Izuku trató de no obsesionarse con ellos. No fue hasta que fue a recoger un paquete de pedido especial de otra prefectura para los Bakugous que Izuku encontró un golpe de suerte. Había entrado en una pequeña tienda para comprar algunas cosas para su madre en el camino de regreso y notó un tablero de corcho comunitario. Izuku se tomó un momento para revisar el tablero en busca de pequeños trabajos que pudiera realizar cuando sus ojos se fijaron en una pequeña nota adhesiva desgastada. Se busca tutor 13.750 yenes por sesión XXXXXXXX. Izuku sonrió ante la nota y rápidamente agregó el número en su teléfono sintiéndose un poco más esperanzado esta vez, aunque trató de no permitirse demasiadas esperanzas. Terminó las compras y cuando llegó a casa, ayudó a su madre a guardar las cosas. Luego, cuando ella estaba llevando el paquete a la tía Mitsuchan, Izuku fue a su habitación y llamó al número. «Hola», respondió la voz de una chica joven e Izuku tragó saliva, sus nervios se apoderaron de él. Hola, llamo por la nota del tutor. ¿Aún está disponible el trabajo?, cuestionó suavemente. Sí, respondió la chica e Izuku no pudo evitar sentirse un poco emocionado de que pudiera encontrar un trabajo. ¡Genial!
¿Puedes decirme en qué tipo de tutoría estás interesado? Preguntó Izuku con lápiz y papel ya en la mano. Solo un poco de matemáticas y ciencias de secundaria, respondió ella e Izuku sintió una sonrisa crecer en su rostro, él podría ayudar con eso. Puedo hacerlo, estoy disponible todas las tardes excepto los domingos. Ofreció Izuku, los domingos eran días solo para él y mamá y no estaba dispuesto a separarse de ellos, por ahora. Necesito hablar con Annie-chan. Espera por favor. Pidió la chica e Izuku gorjeó su acuerdo, pudo escuchar algunos murmullos del otro lado y esperó con la respiración contenida por una respuesta. Dice que podemos reunirnos de martes a viernes, de 3 p.m. a 6 p.m. La chica finalmente le dijo. Eso funcionará bien, aseguró Izuku, pasó los siguientes minutos confirmando cosas sobre las sesiones, como que la tutoría iba a ser para el hermano de la chica, si se encontrarían en su casa u otro lugar, cuánto tiempo querían que ayudara y cuántas sesiones por semana. Al final de la llamada, Izuku estaba completamente emocionado por haber encontrado un trabajo y felizmente se lo contó a su madre una vez que ella regresó, balbuceando sobre ello mientras juntaba todo lo que necesitaba para su primer día de trabajo mañana.